Hola, hola, les doy la bienvenida a su canal. Yo soy Ángeles. Hoy estaré compartiéndoles el paso a paso del tejido de estos bonitos zapatitos. Es una talla de 0 a 4 meses. Los invito a que me acompañen al paso a paso. Está muy fácil de tejer también. Acá les muestro los materiales que voy a estar utilizando. Estas dos lanitas en estos dos colores, el gancho que es de 2.5 milímetros, la lana tiene 2 milímetros de grosor, unas tijeras, marcadores de punto, una aguja para lana y dos botones. Voy a comenzar con mi base de cadenita. Voy a utilizar primero este color de lana. Para comenzar vamos a hacer el nudo corredizo. Tomamos el inicio del ovillo, lo colocamos sobre el dedo. De esta forma sostenemos acá, tomamos esta hebra, la larga. Vamos a girar al contorno de nuestro dedo. La hebra que traemos ahorita la vamos a colocar sobre la que ya tenemos. Luego vamos a sostener, sacamos el círculo que se nos ha formado, tomamos esta hebra, la colocamos por debajo del círculo, introducimos el gancho y vamos a sacar la hebra que acabamos de colocar. Acá vamos a ir cerrando y vamos a tener ya nuestro nudo corredizo o el nudo de inicio. Luego vamos a pasar esta hebra para acá y esta la colocamos para comenzar a tejer los puntos. Esta primera cadenita la vamos a tejer un poco apretada, que no nos quede muy holgada. Comenzamos acá para tejer las cadenitas, colocamos así nuestra aguja con la hebra, tomamos hebra, vamos a pasar por este bucle que tenemos en el gancho. No importa que acá nos cueste un poquito, pero apretemos esta cadenita. Vamos a continuar tejiendo ya normales las cadenitas como estamos acostumbrados a tejer los puntos. Entonces tejemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a tejer la cadenita número 12, también la vamos a tejer apretada como tejimos la primera. Tomamos hebra acá y vamos a cerrar esa cadenita lo más que podamos, aunque nos cueste acá, pero lo vamos a hacer así. Esta es la cadenita número 12. Tejemos una más, sería la 13, y una más que es la cadenita número 14. Luego vamos a comenzar a tejer en una parte de las cadenitas, vamos a tejer puntos bajos. Para tejer los puntos bajos vamos a introducir el gancho dejando dos cadenitas libres. Dejamos una, dos, vamos a retroceder estas dos. La cadenita número 12, que es la que tejimos apretada, acá vamos a introducir el gancho. De esta forma tomamos hebra, regresamos, tenemos dos hebras en el bucle, tomamos hebra y vamos a pasar por las dos. Vamos a colocar un marcador no en el punto, sino en esta cadenita que tenemos. Recuerden que dejamos dos cadenitas libres, una, dos. A esta segunda cadenita le vamos a colocar un marcador. Adentro de ese mismo punto voy a tejer 3 puntos más. Acá tengo uno, introduzco de nuevo el gancho. Tengo 2, introduzco el gancho otra vez. Son 3, introduzco de nuevo el gancho y son 4 puntos. Vamos a colocarle un marcador a este punto de acá también. Esto es para que no nos confundamos porque después vamos a estar tejiendo aumentos. Entonces a veces nos confundimos cuál es acá el último punto que hemos tejido en la misma cadenita. Entonces mejor aseguramos de esta forma colocando los marcadores. Y miren, a pesar que tejimos la cadenita cerradita, acá cuando se tejen los puntos ella tiende a abrirse un poco. Entonces vamos a continuar tejiendo. Por eso es bueno tejer la cadenita donde vamos a tejer los aumentos. Es bueno tejerla cerradita. Vamos a continuar acá. Vamos a tejer 6 puntos bajos más. Un punto sobre cada cadenita. Nos vamos a la siguiente cadenita. Acá vamos a introducir el gancho. Traemos hebra. Tenemos 2 hebras en el gancho. Tomamos hebra. Vamos a pasar por las 2. Vamos a la siguiente. Igual con la misma secuencia. Llevo 3 puntos. 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos acá después de los 4 que tejimos en la misma cadenita. Entonces llevamos hasta acá 10 puntos. Luego vamos a continuar tejiendo 4 puntos altos. Para tejer los puntos altos tomamos hebra acá, nos vamos a la cadenita, introducimos allí nuestro gancho, tomamos hebra, regresamos. Tenemos 3 hebras en el gancho. Tomamos hebra, pasamos por 2,
Nos quedan 2, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Luego vamos a continuar tejiendo 4 puntos altos. Vamos a tejer en 4 cadenitas, un punto sobre cada cadenita. Para tejer los puntos altos tomamos hebra acá, nos vamos a la cadenita, introducimos ahí el gancho, tomamos hebra, regresamos, tenemos 3 hebras en el gancho, tomamos hebra, vamos a pasar por 2, nos quedan 2, tomamos hebra, pasamos por las últimas 2. Con esta secuencia vamos a ir tejiendo los puntos altos. Tomamos hebra de nuevo, nos vamos a la siguiente cadenita, tomamos hebras, regresamos, nos quedan 3 hebras en el gancho, tomamos hebra, pasamos por 2, nos quedan 2, tomamos hebra, pasamos por las últimas 2. Llevamos 2 puntos, 3, 4. Nos ha quedado una cadenita acá, que es la primera cadenita que tejimos, la cerradita, entonces tomamos hebra. Adentro de esta cadenita vamos a tejer 6 puntos altos. Tomamos hebra, introducimos el gancho adentro de la cadenita, tomamos hebra, regresamos, tenemos 3 en el gancho, tomamos hebra, pasamos por 2 y luego por los últimos 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven cómo nos ha quedado acá el orificio donde tejimos los 6 puntos? Luego vamos a continuar en este lado contrario, vamos a continuar tejiendo igual de la misma forma como tejimos acá. Acá tejimos, antes de llegar a los 6 puntos que tejimos en la última cadenita, tejimos 4 puntos. Entonces vamos a continuar con esos 4 puntos altos. Introducimos el gancho, este es donde tejimos los 6 puntos, entonces esta es la primera cadenita que vamos a comenzar a tejer de aquí para acá. Introducimos el gancho acá, tomamos hebra, regresamos y vamos a tejer el primer punto alto. Acá es fácil de identificar en donde vamos a ir tejiendo los puntos. Por ejemplo, acá tejimos ya el primero, vamos a tejer acá el segundo, tercero, cuarto, hasta llegar acá. Introducimos el gancho y tejemos el siguiente punto. Llevamos 2, 3, 4. Nos deben de quedar acá 6 puntos, que son los que tejimos después que tejimos los 4 puntos en esta cadenita. Entonces vamos a continuar. En esta parte de acá vamos a tejer puntos bajos. Introducimos el gancho, tomamos hebra, regresamos y tejemos el primero, el segundo, llevamos 3, 4, 5 y vamos a tejer el último que está acá, 6. Acá tenemos ya las cadenitas que tejimos al inicio y los 4 puntos los 4 puntos bajos. Entonces vamos a retirar el marcador de acá, retiramos el marcador, vamos a cerrar con un punto deslizado en la cadenita donde teníamos colocado el marcador. Introducimos el gancho, tomando 2 hebras de la cadenita, tomamos hebra acá y vamos a deslizar hacia la hebra que tenemos en el gancho. Tenemos ya acá nuestra primera vuelta. Tenemos 6 puntos a este lado y 6 a este, serían 12. Tenemos 4 acá y 4 acá, serían 8, más 12 serían 20. Y tenemos los 6 que tejimos acá. Tenemos 26 puntos, más estos 4, serían 30 puntos los que tenemos en esta primera vuelta. Hoy vamos a continuar en esta parte de acá donde tenemos los 4 puntos. Hoy vamos a tejer un aumento en cada punto. Significa que vamos a tejer 2 puntos en cada puntito de estos. Como acá tenemos 4, en esta siguiente vuelta que vamos a comenzar vamos a tener 8. Vamos a tejer 1, 2 cadenitas. A esta cadenita otra vez le vamos a colocar el marcador. Ahí es donde vamos a cerrar la vuelta cuando estemos finalizando. Introducimos el gancho de nuevo y comenzamos a tejer los aumentos. Acá es donde hemos cerrado, entonces el primer punto es este, 1, 2, 3 y donde está el marcador es el número 4. Vamos a tejer acá 4 aumentos. Introducimos el gancho en el primer punto, esta es la cadenita donde hemos cerrado, entonces vamos a comenzar acá en este puntito de acá.
Introducimos el gancho, traemos cebra y tejemos nuestro primer punto. Acá mismo introducimos y tejemos el aumento. Serían 2 puntos en un mismo punto. Nos vamos al siguiente punto, vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer 2 puntos adentro de él, que es el punto base y el aumento. Nos vamos al siguiente, acá igual vamos a tejer 1, 2, y donde tengo colocado el marcador también voy a tejer 2 puntos. Voy a retirar el marcador de acá, voy a tejer 1, 2. Volvemos a colocar de nuevo acá el marcador, porque si se fijan con marcadores no andamos buscando los puntos, ya sabemos en dónde debemos de tejer el primero y el último. Colocamos ahí el marcador y vamos a continuar tejiendo los 6 puntos bajos que tenemos acá. Vamos a continuarlos tejiendo igual con la misma secuencia. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá donde tenemos los puntos altos, vamos a tejer los puntos altos también. Hasta acá tenemos 4, vamos a tejer 1, 2, 3, 4. Tomamos cebra, introducimos el gancho y comenzamos a tejer 1, 2, 3, 4. Luego acá donde tenemos los 6 puntos, vamos a tejer un aumento en cada punto. Significa que en esta vuelta vamos a tener acá 12 puntos altos. Tomamos cebra, vamos a introducir el gancho en el primer punto que tenemos en la misma cadenita. Ahí vamos a tejer el primer aumento. Tejemos 1 y acá mismo introducimos el gancho en el mismo punto y tejemos el segundo punto. Llevamos un aumento, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a introducir en este último punto, que es de los 6 que tejimos, vamos a tejer el último aumento. A estos no les coloqué marcador porque estos se distinguen muy bien. Donde cuesta a veces diferenciar es donde tejemos los puntos bajitos. Vamos a continuar acá con los 4 puntos altos. Tomamos cebra, llevamos 1, 2, 3, 4. Vamos a seguir acá con los 6 puntos bajos. Introducimos el gancho y comenzamos con el primero. Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 40 puntos en esta segunda vuelta. Vamos a cerrar igual en la cadenita donde tenemos colocado el marcador. Vemos este punto que se nos forma acá, no lo vamos a tejer. Este punto se nos forma cuando cerramos acá, es el punto deslizado de la vuelta anterior y comenzamos a tejer las cadenitas. Cerramos acá y tejemos 1, 2 cadenitas, entonces se nos forma este punto, pero no lo vamos a tejer por el momento. Vamos a cerrar donde tenemos colocado el marcador, vamos a abrir un poquito acá para que no nos cueste cerrar con el punto deslizado. Introducimos el gancho, tomamos hebras, regresamos para la hebra que tenemos en el gancho y cerramos acá. Ven, este puntito es el que nos ha quedado acá, que se nos forma cuando cerramos la vuelta. Vamos a tejer acá 1, 2, 3 cadenitas. Ya no vamos a tejer 2 porque toda esta vuelta la vamos a tejer con puntos altos. Vamos a comenzar tejiendo. En estas cadenitas ya a mí hoy sí ya me cuentan como mi primer punto. Entonces vamos a comenzar a tejer acá en el siguiente punto que tenemos, que es el aumento, el primer aumento que tejimos en la vuelta anterior. Vamos a tejer en el primero un punto alto. Nos va a quedar de esta forma las cadenitas, un punto alto. Tomamos cebra, en el siguiente vamos a tejer un aumento.
Regresamos al mismo punto y allí vamos a tejer otro punto más. Vamos a tener ya 2, 3, 4 con las cadenitas. Tomamos hebra, en este punto de acá vamos a tejer un punto solo, no vamos a tejer aumento. Tomamos hebra, nos vamos a este siguiente punto, acá sí vamos a tejer un aumento. La secuencia que llevamos en estos aumentos es un punto alto simple, un aumento, un punto alto simple, un aumento. Es la secuencia que vamos a llevar hasta este último punto donde tenemos colocado el marcador. Tenemos un aumento y vamos a tejer un punto alto solo. Acá vamos a tejer un aumento. Vamos a tejer acá un punto alto solo. Luego en este donde tenemos colocado el marcador vamos a tejer un aumento. Vamos a continuar tejiendo donde tenemos los puntos bajos, vamos a tejer hoy puntos altos. Hasta acá llegamos ya con los aumentos, no vamos a colocar ya marcadores porque esta es la última vuelta. Entonces llevamos hasta acá, vamos a ir contando de una vez. Este punto de acá dijimos que ya nos cuenta como punto. Llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. Y vamos a tejer los 6 que tenemos acá. Con este serían 14, que es el punto número 1 de los 6. 15, 16, 17, 18 y 19. Hasta acá llegamos con 19 puntos donde tenemos los puntos bajos en estos 6 puntos de acá. Tomamos hebra y vamos a continuar con estos 4 puntos de acá. Tejemos 1, serían 20, 21, 22, 23. Al llegar acá a la parte donde tenemos el aumento de la vuelta anterior, vamos a comenzar a tejer. Tomamos hebra acá, vamos a tejer en este primer punto, vamos a tejer un aumento, que serían 2 puntos en el mismo punto. Vamos a irnos al siguiente, acá también vamos a tejer un aumento. Nos vamos al siguiente punto, acá vamos a tejer un punto alto, solo el punto base, no vamos a tejer aumento acá. Entonces esta secuencia vamos a llevar acá 2 aumentos, un punto alto solo. Comenzamos de nuevo con 2 aumentos. Luego acá vamos a tejer 2 puntos altos simples, no vamos a tejer aumento. Vamos a tejer 1, 2. Nos va a quedar de esta forma. Tenemos 2 aumentos al inicio, un punto alto simple al centro, 2 aumentos acá y acá 2 puntos altos. Entonces acá vamos a continuar con 2 aumentos, 1, 2 puntos en el mismo punto. Vamos a tejer acá otro aumento más. Tenemos ya 2 aumentos, luego vamos a tejer un punto alto solo. Vamos a comenzar a tejer acá los 2 aumentos, 1, 2. Y hemos finalizado con 2 aumentos. Hasta acá llegamos al último aumento de la vuelta anterior y tenemos acá un aumento también. Y teníamos hasta acá 23, tenemos 43 puntos altos. De esta forma se nos va viendo ya la plantilla. Hoy vamos a continuar acá a tejer punto sobre punto. Acá debemos de tener 10 puntos. Tenemos los 4 puntos altos y los 6 puntos bajos. Vamos a tejer puntos altos sobre cada punto. Tenemos este puntito que se nos ha formado acá de las cadenitas que tejimos acá en el primer puntito. En este punto, acá de donde salieron las cadenitas, podemos ver ahí, acá están las cadenitas y está el mismo punto. Acá vamos a tejer un punto alto también. Si hasta acá teníamos 23 más 20, 43 puntos. Si hemos tejido 10 acá, son 53 puntos.
más el punto que vamos a tejer acá, se nos van a hacer 54 puntos en esta última vuelta. Entonces vamos a tejer acá también, en estas hebritas que se nos forman del punto deslizado, vamos a tejer el último punto. Vamos a cerrar en la cadenita número 3, 1, 2, 3. Introducimos acá el gancho y vamos a cerrar con un punto deslizado. Luego acá vamos a tejer una cadenita de seguridad y vamos a cortar la hebra. Vamos a apretarla muy bien, vamos a cortar la hebra acá. Miren cómo quedó el orificio de acá, por eso es bueno tejer la primera cadenita y la cadenita donde vamos a tejer los aumentos acá, es bueno tejerlas cerraditas porque a pesar de eso tiende a abrirse un poco. Entonces vamos a doblar acá la plantilla de esta forma. Vamos a comenzar a contar. Acá tenemos un aumento al centro. Entonces a partir de este punto vamos a tejer 12 puntos. Vamos a dejar un punto para este lado y un punto para este del aumento que tenemos acá al centro. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este punto número 12 es donde vamos a comenzar a tejer ya lo que es el zapatito. Y yo voy a comenzar, vamos a contar 12 puntos para acá. Colocamos el marcador. Y vamos a contar acá también 12 a partir del aumento. Dejamos uno para acá. De acá para acá comenzamos con el punto número 1. Entonces comenzamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a colocar acá mi marcador. Donde vamos a tejer los puntos es por este lado. Entonces esta es la parte que nos va a quedar por dentro del zapatito. Esta nos va a quedar abajo, nos va a quedar así. Vamos a comenzar a tejer el zapatito. Vamos a ir tomando estos puntos en relieve. Colocamos así nuestra plantilla cuando ya tengamos colocados los marcadores. En relieve significa que vamos a ir tomando el punto de esta forma. Acá vamos a tejer un punto, acá vamos a tejer otro, acá vamos a tejer otro. Vamos a hacer acá un nudo corredizo. Vamos a introducir el gancho pasando por el punto número 12 donde tenemos colocado el marcador. Pasamos de esta forma con el gancho, abarcando el punto completo, lo dejamos sobre el gancho, luego acá introducimos la hebra, vamos a pasar la hebra por debajo del punto, luego acá vamos a tejer una cadenita, tomamos hebra acá, tejemos una cadenita, dos cadenitas, tres cadenitas. Tomamos hebra, nos vamos a ir al siguiente punto, siempre tomándolos en relieve, pero solo para este lado de acá. Tomamos hebra acá, nos vamos al siguiente punto, introducimos el gancho acá en este espacio, abarcamos el punto con el gancho, tomamos hebra, regresamos, tenemos 3 hebras en el gancho, tomamos hebra, vamos a pasar por 2, tomamos hebra y pasamos por 2, tomamos hebra acá, nos vamos al siguiente punto, introducimos acá el gancho, tomamos el punto de esta forma, tomamos hebra acá, regresamos y tejemos el punto alto. Nos vamos al siguiente punto, introducimos acá y acá. Y tejemos el siguiente punto de la misma forma. Así nos va a ir quedando esta primera vuelta. Por este lado nos va a quedar así. Acá es donde vamos pasando los puntos, tomando el punto alto de la plantilla. Y por este lado ya se nos va formando lo que es el zapatito. Voy a continuar tejiendo toda la vuelta y nos vemos acá. Cuando ya estemos finalizando esta vuelta, 2 puntos antes paramos porque acá en estos 2 puntos que vemos acá vamos a hacer una disminución. Tomamos hebra, introducimos el gancho, tomamos hebra, regresamos. Tenemos 3 hebras en el gancho, tomamos hebra, vamos a pasar por 2, tomamos hebra, dejamos hasta acá el punto, vamos a tomar el siguiente punto, introducimos el gancho acá, tomamos hebra, regresamos, hoy tenemos 4 hebras en el gancho, tomamos hebra, pasamos por 2, tomamos hebra, nos quedan 3, vamos a pasar por las 3.
Vamos a tejer una disminución acá para que nos dé la secuencia de los puntos en relieve. Vamos a cerrar en la cadenita número 3, 1, 2, 3 con un punto deslizado. Así nos va a quedar el final acá con esta disminución. Luego vamos a continuar 1, 2, 3 cadenitas. Tomamos hebra, vamos a continuar tejiendo en relieve. Vamos a tomar este punto. Este es el punto de la vuelta anterior, las cadenitas, este es el primer punto. Lo vamos a tomar de esta forma. Vamos a introducir el gancho acá traspasando el punto, pero por debajo. No lo vamos a traspasar al centro del punto, sino tomándolo completo. Tomamos hebra acá, regresamos. Tomamos hebra, pasamos por 2 y por 2. Tomamos hebra, nos vamos a ir a este siguiente punto. Hoy lo vamos a tomar de esta forma. No vamos a pasar el gancho acá, como lo hicimos en este. No lo vamos a pasar acá, no lo vamos a tomar así, sino que lo vamos a tomar de esta forma. Vamos a introducir el gancho hoy por la parte de adentro del tejido, por esta parte. Introducimos el gancho acá, pasamos para este otro espacio, nos va a quedar el punto de esta forma. Nos queda hoy para el lado de adentro lo que es el punto. Tomamos hebra acá, regresamos, tomamos hebra, pasamos por 2, tomamos hebra, pasamos por las últimas 2. Tomamos hebra, hoy vamos a pasar por este lado el gancho. Una vez lo vamos a pasar acá y la siguiente lo vamos a pasar acá. Entonces hoy lo pasamos por acá, tomamos hebra y tejemos nuestro punto alto. Tomamos hebra, hoy vamos a pasar de adentro hacia afuera. Pasamos acá también, nos va a quedar de esta forma, tomamos hebra, regresamos y tejemos el punto alto. Tomamos hebra, hoy lo pasamos por acá. Introducimos el gancho, tomamos el punto y tejemos el punto en relieve. Tomamos hebra, hoy lo vamos a pasar por dentro, pasamos acá para acá. Tomamos hebra acá, hoy vamos a pasar el gancho por la parte de afuera del tejido. Introducimos acá, colocamos el punto sobre el gancho y tejemos el punto alto. Hoy nos toca pasarlo por la parte de adentro hacia afuera. Tomamos hebra, hoy lo pasamos acá y acá. Tomamos hebra, hoy lo pasamos de adentro hacia afuera. Hoy nos toca pasarlo por la parte de afuera. Hoy lo pasamos por la parte de adentro. Y así vamos a ir tejiendo con esta secuencia. Así nos va a quedar esta segunda vuelta. Yo voy a continuar y nos vemos acá. Cuando lleguemos al final vamos a terminar la vuelta con un punto en relieve por la parte de afuera. Entonces tenemos acá las 3 cadenitas, vamos a cerrar con un punto deslizado. Nos queda acá un punto relieve por fuera, las cadenitas y un punto relieve por fuera también. Vamos a continuar con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Así se nos va a ir viendo ya el zapatito. Vamos a comenzar esta segunda vuelta, vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer 6 disminuciones. Pero vamos a tejer este y este punto lo vamos a tejer normal, así como están. A partir de acá vamos a comenzar las disminuciones. Tomamos hebra acá. Este punto que está en relieve por fuera lo voy a tomar igual, introduciendo el gancho de esta misma forma, tomando el punto en relieve así como está. Este punto que está por dentro lo voy a tomar por dentro. Tomo hebra, hoy voy a hacer acá una disminución. Para hacer las disminuciones vamos a tomar los puntos que están en relieve por fuera. Tomo hebra acá, regreso, tengo 3 hebras en el gancho, tomo hebra, paso por 2, tomo hebra. Voy a dejar este punto sin tejer, el punto que está en relieve por dentro, y voy a tomar este. Tengo 4 hebras en mi gancho, tomo hebra, paso por 2, me quedan 3, tomo hebra y paso por las últimas 3. Voy a tejer este punto normal así como está. Ahí tenemos una disminución, terminamos los 2 puntos en relieve, los terminamos en uno solo. Después de la disminución que acabamos de tejer acá, vamos a tejer este punto alto normal en relieve por dentro. Tejemos este en relieve por fuera, así como está, así vamos a tejer el relieve, igual, el que esté por dentro y el que esté por fuera por fuera.
Vamos a tejer una disminución acá también. Necesitamos tejer 6 disminuciones, entonces vamos a irlas tejiendo intercaladas. No precisamente las vamos a tejer todas seguidos ni todas acá. Vamos a ir tejiendo una acá. Acá he tejido 1, 2, 3 y 3 por dentro. Serían 6 y luego voy a continuar con esta disminución acá. Tomo hebra, voy a tomar este punto en relieve por fuera. Solo vamos a hacer las disminuciones en los puntos que estén en relieve por fuera. Tomo hebra acá de nuevo sin terminar el punto. Me voy al siguiente. Acá voy a hacer la disminución. Tengo 4 hebras en mi gancho. Voy a pasar por 2. Me quedan 3. Tomo hebra y paso por las 3. Tenemos 1, 2 disminuciones. Tomamos hebra acá. Vamos a tejer normal. El punto en relieve por dentro. Este punto en relieve por fuera. Este en relieve por dentro. Vamos a tejer acá otra disminución. Tomamos el punto en relieve por fuera. Tenemos 3 hebras, tomamos hebra, pasamos por 2, tomamos el punto, tomamos hebra acá, nos vamos al siguiente punto, tomamos hebras, regresamos, tenemos 4 hebras en el gancho, pasamos por 2, nos quedan 3, pasamos por las últimas 3. Hasta acá tenemos 3 disminuciones. Vamos a continuar tejiendo normal. Este punto lo vamos a tejer por dentro, así como está. No vamos a tejer las disminuciones después de cierta cantidad de puntos. Lo único que debemos de tratar es que sean 6 y que no nos queden todas juntas. Por eso hemos intercalado. Acá tejimos 3 y acá vamos a tejer las otras 3. Vamos a tejer una disminución acá. Tomamos hebra. Vamos a pasar solo por 2. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto dejando este sin tejer. Y acá tenemos una disminución más, solo nos hace falta una. La vamos a hacer por acá. Vamos a continuar acá. Vamos a tejer acá la otra disminución y es la última. Tomamos hebra, introducimos el gancho en el punto que está en relieve por la parte de enfrente. Tomamos el siguiente punto, dejamos este sin tejer, tomamos este de acá. Y acá tenemos la última disminución y vamos a continuar tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final. Hemos llegado donde iniciamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. 1, 2, 3, en la tercera cadenita introducimos el gancho, tomamos hebra y regresamos y deslizamos. En esta siguiente vuelta vamos a tejer puntos altos normales. 1, 2, 3 cadenitas. En este punto que tengo en relieve por la parte de enfrente, voy a tejer un punto alto. En este punto que está en relieve por la parte de adentro, voy a tejer también un punto alto. En este donde tengo la disminución, tengo acá la disminución, voy a tejer un punto alto. En este de acá voy a tejer un punto alto. Vamos a ir tomando los puntos en relieve por fuera, por dentro y los puntos en relieve con disminución. Donde tenemos una disminución vamos a tejer un solo punto. Así vamos a continuar hasta llegar acá. Vamos a tejer el último punto acá y vamos a cerrar con un punto deslizado en la cadenita número 3. 1, 2, 3. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a colocar nuestro zapatito de esta forma. Vemos acá en este primer punto, nos vamos a este lado. Acá vamos a colocar un marcador también. Luego vamos a tejer a partir de estos marcadores, vamos a tejer 6 puntos. Contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocar acá un marcador. Y contamos a este lado también 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a retirar este marcador de acá porque ya no lo vamos a usar ahí. Y lo vamos a colocar acá. Entonces, después de colocados los marcadores, vamos a tejer en toda esta vuelta, desde acá hasta acá, vamos a tejer puntos altos normales, sin disminuciones, sin aumentos, sin nada. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Tomamos hebra acá,
Después de las cadenitas nos vamos al siguiente punto, tejemos un punto alto acá también. En esta siguiente vuelta vamos a tejer puntos altos desde acá donde tenemos las cadenitas. Vamos a tejer en toda esta parte de acá hasta llegar acá puntos altos normales, sin disminuciones, sin aumento. Vamos a tejerlos así tal cual están. Ya llegué a donde tengo colocado el marcador, lo voy a retirar. Voy a tejer el último punto alto acá. Después de este último punto vamos a continuar tejiendo acá. Introducimos el gancho, traemos hebra, tomamos hebra, pasamos por 2, dejamos ahí. Nos vamos al siguiente punto, introducimos el gancho, tomamos hebra, tenemos 4 hebras en el gancho, tomamos hebra, pasamos por 2 y nos quedamos ahí. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, introducimos el gancho, hoy nos quedan 5 hebras en el gancho, tomamos hebra, pasamos por 2, nos quedamos ahí, hoy nos quedan 4. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, tenemos 6 hebras en el gancho, vamos a pasar por 2, nos quedan 5. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto. Tomamos hebras, regresamos. Hoy tenemos 3, 6, 7 hebras en el gancho. Vamos a pasar por 2 y nos quedan 6. Entonces tomo hebra acá, me voy a este puntito, tomo hebras, regreso. Tenemos 3, 6, 8. Tomamos hebra, vamos a pasar por 2. Nos quedan 3, 6, 7. Tomamos hebra, nos vamos a este punto de acá. Tomamos hebras, regresamos. Así nos van a ir aumentando una hebra acá. Hoy debemos de tener 8, 3, 6, 8. Tomamos hebra, nos vamos a ir al siguiente punto, pasamos por 2, tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra, pasamos por 2, tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra acá, vamos a pasar por 2, vamos a tejer el último que es este, tomamos hebra, nos vamos a ir al último punto, el punto del marcador lo vamos a tejer ya normal, este es el último que vamos a tejer con disminución. Tomamos hebra acá, vamos a pasar por 2. Vamos a contar cuántas hebritas nos han quedado. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a tomar hebra acá y voy a pasar por las 12 hebras que tengo en el gancho. Tomo hebra acá y voy a cerrar con un punto deslizado. Vamos a apretar acá muy bien, nos vamos a juntar. Tomo hebra, cierro con un punto deslizado. Vamos a apretar también. Tomo hebra y hoy me voy a ir a este punto de acá. Voy a retirar el marcador. Introduzco el gancho acá. Tomo hebra y voy a tejer mi punto alto normal. Voy a continuar tejiendo punto sobre punto. Este ya está tejido, me voy al siguiente. Acá en el último punto voy a tejer también el punto que corresponde. Y es así como me ha quedado esta última vuelta que tejí. Cerré acá ya la vuelta con punto deslizado en la tercera cadenita. Hoy vamos a continuar tejiendo con el otro color. Vamos a introducir el gancho en el punto de las cadenitas, acá donde cerramos con punto deslizado. Tomamos esta hebra, yo ya tengo acá el nudo de inicio. Voy a colocarla en mi gancho, la voy a pasar para acá. Vamos a colocar estas hebras acá para irlas entremetiendo en los puntos que vamos a ir perdiendo. Voy a tejer acá una cadenita, la voy a apretar muy bien, solo es para asegurar la hebra. Luego voy a tejer una cadenita. En esta cadenita vamos a estar cerrando la vuelta al finalizarla. Vamos a tejer por toda esta vuelta puntos bajos. Para tejer los puntos bajos introducimos el gancho en el siguiente punto. Tomamos hebra acá, regresamos, tenemos 2 hebras en el gancho, tomamos hebra y pasamos por las 2. Nos vamos al siguiente punto, tomamos hebras, regresamos, tenemos 2 hebras en el gancho, tomamos hebra y pasamos por las 2. Nos vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Entonces así con esta secuencia vamos a tejer toda esta vuelta. Yo voy a continuar, vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Nos vemos acá al final de la vuelta. Terminé acá de tejer esta vuelta. Hoy voy a cerrar con un punto deslizado en la cadenita que tejí al inicio. Introduzco el gancho, tomo hebra. Voy a deslizar hacia esta hebra que tengo acá en el gancho. Vamos a comenzar la siguiente vuelta tejiendo puntos altos. Vamos a tejer acá 1,
2, 3 cadenitas, tomo hebra acá, voy a irme al siguiente punto, ahí voy a tejer el punto alto que corresponde. Tomo hebra, me voy al siguiente punto, voy a tejer un punto alto también. Tomo hebra, tejo mi punto alto. Y así voy a continuar hasta acá donde tengo el marcador colocado. Cuando lleguemos al último punto acá, vamos a tejer en el siguiente punto un punto deslizado. Este es el punto que ya está tejido, nos vamos a este. Introduzco el gancho, tomo hebra, regreso y voy a deslizar con esta hebra hacia la hebra que tengo en el gancho. En el mismo punto en donde tejimos el punto deslizado, introduzco acá, tomo hebra, regreso, tengo 2 hebras en mi gancho, tomo hebra y voy a pasar por las 2. Después de este punto bajo voy a tejer 1, 2 cadenitas. Nos vamos a ir al siguiente punto, acá vamos a tejer un punto bajo. Después del punto bajo, 1, 2 cadenitas, nos vamos al siguiente punto, vamos a tejer un punto bajo. 1, 2 cadenitas, nos vamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. 1, 2 cadenitas, en el siguiente punto un punto bajo. Y así vamos a continuar toda esta parte de acá hasta llegar acá en donde tenemos las cadenitas del inicio. Yo voy a continuar y nos vemos acá, con la misma secuencia, después del punto bajo, 2 cadenitas. Cuando me falte un punto para terminar la vuelta, ahí paramos, tejemos en este último punto un punto deslizado. Luego vamos a continuar con 3 cadenitas, 1, 2, 3. Este que vemos acá como punto no es un punto, es donde cerramos la vuelta anterior. Son las hebritas que se forman donde cerramos la vuelta anterior y acá luego tejemos las cadenitas. Entonces nos vamos a ir acá a la cadenita tercera, 1, 2, 3. Vamos a introducir el gancho, tomamos hebra y vamos a deslizar. Después de cerrar acá la vuelta, vamos a continuar con 1, 2 cadenitas. En esta siguiente vuelta vamos a tejer puntos bajos, al igual que acá al inicio. Acá me salieron estas hebritas de este nudo, entonces las voy a meter acá. Nos vamos a ir a este siguiente punto. Acá vemos 2 puntos, pero ha finalizado en uno solo porque cerramos en la tercera cadenita que teníamos acá. Entonces nos vamos hasta este de acá, al segundo. Introducimos el gancho, tomamos hebras, regresamos y vamos a tejer acá un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto. Acá vamos a tejer también un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, vamos a tejer un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, vamos a tejer también un punto bajo. Otro punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar acá donde tenemos el último punto alto. Cuando lleguemos al último punto vamos a tejer, después del último punto vamos a tejer 19 cadenitas. Vamos a continuar hasta tener las 19. Cuando ya tengamos las 19 cadenitas tejidas, vamos a retroceder 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a sostener esta cadenita. Hoy vamos a tejer adentro de esta cadenita, vamos a tejer 2 puntos altos dobles. Para tejer los puntos altos dobles tomamos hebra una vez, tomamos hebra otra vez. Nos va a quedar la aguja de esta forma, con 1, 2, 3 hebras. Introduzco el gancho acá en la cadenita. Tomo hebras, regreso. Me quedan 4 hebras en el gancho, tomo hebra acá, voy a pasar por las primeras 2, tomo hebra, voy a pasar por las siguientes 2, tomo hebra y voy a pasar por las últimas 2. Tomo hebra 1, 2 veces, me voy a la misma cadenita, introduzco ahí al gancho, traigo hebras, regreso, tengo 4 hebras de nuevo, tomo hebra, voy a pasar por 2, hoy me quedan 3, tomo hebra, paso por 2, me quedan 2, tomo hebra y paso por las últimas 2. Después voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenitas. Voy a regresar a este mismo punto acá y voy a cerrar estas cadenitas con un punto deslizado. Vamos a dejar esta hebra acá, vamos a tejer una cadenita algo grande para luego destejerla y vamos a cortar acá la hebra. Es necesario cortar acá la hebra porque si regresamos acá tejiendo los puntos bajos, en esta parte de acá lo vamos a estar tejiendo al revés porque nos vamos a ir acá, llegamos acá y vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Nos va a quedar el derecho del punto a este lado y el revés nos va a quedar acá. Entonces, para que no nos pase eso, cortamos acá la hebra, hacemos un nudo de inicio. Vamos a introducir el gancho acá en la cadenita que tenemos acá de subida. Tomamos esta hebra, la vamos a pasar para acá y vamos a tejer acá 2 cadenitas.
Esta hebra vamos a aprovechar irla entremetiendo en los puntos que vamos a ir tejiendo. Tejemos acá una, dos cadenitas. Vamos a tejer acá medios puntos altos por toda la vuelta hasta llegar acá, donde tenemos las 4 cadenitas, donde cerramos con punto deslizado. Entonces, creo que les dije que íbamos a tejer puntos bajos, pero son medios puntos altos. Entonces, tomamos hebra acá, nos vamos al siguiente punto, vamos a tejer acá el medio punto que corresponde, y de esa forma es como nos van a quedar al derecho, porque si los tejemos de allá para acá, nos van a quedar al revés y no se nos va a ver bien el final del zapatito, porque esta es ya la última vuelta. Voy a continuar tejiendo yo hasta que lleguemos acá donde tenemos la primera cadenita. Cuando lleguemos acá donde tenemos las cadenitas, vamos a tejer también acá, introducimos el gancho en la primera cadenita y vamos a tejer un medio punto. Tomamos hebra, nos vamos a la siguiente cadenita y vamos a tejer el siguiente medio punto, y así vamos a tejer hasta llegar acá a la última cadenita. Cuando lleguemos acá a la última cadenita, vamos a retirar esta hebra que tenemos acá, donde tejimos el punto holgadito. Vamos a tejer acá un punto deslizado, nos vamos a introducir el gancho acá donde tenemos la cadenita y vamos a tejer un punto deslizado acá. Vamos a apretar esta hebra muy bien para asegurarla, luego la vamos a entremeter en los demás puntos. Vamos a tejer un punto más acá, vamos a deslizar acá mismo con otro puntito deslizado para asegurar muy bien. Luego vamos a cortar esta hebra. Vamos a entremeterla en los puntos, la vamos a entremeter muy bien para que no se nos note. Vamos a apretar acá, así es como nos va a quedar esta parte del tejido. Voy a apretar muy bien la hebra. Luego voy a comenzar a perderla acá entre medio de estos puntos. Voy a usar este gancho que es de menor numeración. El gancho es bastante chiquitito. Entonces con este voy a ir entremetiendo estas hebras. Voy a pasarme para el lado del revés. Este es el derecho. Me voy a ir acá a la parte del revés. Voy a introducir el gancho acá en este primer punto. Tomo la hebra y la voy a pasar con punto deslizado. Y así voy a ir entremetiendo las dos de una vez. Tomo esta también, voy a pasarla por acá, la voy a deslizar hacia acá y voy a continuar yo hasta haber entremetido un poquito para que nos quede seguro acá y no se nos vaya a desbaratar. Así es como ha quedado. Entonces acá ya solo nos hace falta el botón. Vamos a colocar el botón acá. Yo voy a continuar pegando el botoncito. Ya pegué acá el botoncito, ya entremetí las hebras también. Ha quedado ya terminado. Así es como ha quedado, y vamos a tejer el otro zapatito igual que este, con la diferencia que yo ya tengo el otro por acá. Entonces en este yo no corté hebra, en este no he cortado la hebra desde que comencé a tejer con el color rosadito, no corté hasta que finalicé acá. En este me tocó que hacerlo porque si yo continuaba tejiendo de la misma forma, estos puntos de acá, la última vuelta me iba a quedar al revés. Para que no me quedara al revés, entonces tenía que cortar la hebra acá y continuar tejiendo lo que fueron los puntos ya de aquí para acá hasta finalizar acá en donde cerramos con el punto deslizado. En el primer zapatito, por eso les compartí el paso a paso del segundo, porque en el primero no se corta. En el segundo sí, pero vamos a cortar cuando estemos acá en donde hemos tejido el ojal. Eh, Así es como ha quedado. Este es el resultado final. Espero que les guste y que puedan tejerlo. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber en los comentarios, que yo les estaré respondiendo. También, si es primera vez que visitan mi canal, los invito a que se suscriban, que me dejen una manito arriba y que compartan para que este contenido llegue a muchas más personas. Esto ha sido todo por hoy. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarme y espero que nos veamos en un próximo video. Bendiciones para todos. Adiós.